Que el Señor añade bendición a su palabra. Pueden tomar asiento. May the Lord bless His word. Please be seated. Han llegado las Olimpiadas. The Olympics have arrived. Yay. A mí me encantan las Olimpiadas. I love the Olympics. Especialmente, y prefiero las de verano que las del invierno. And I prefer the Summer Olympics over the Winter Olympics. Aunque hay eventos en el del invierno que me gusta ver, pero las Olimpiadas del verano me encantan. Even though there are some Olympics in the winter, some sports in the Winter Olympics that I like to watch, but I love the Summer Olympics. En mi casa, cuando llegan las Olimpiadas dominan el televisor. When the Olympics arrive in my home, it dominates the television time. A la pastora solamente le gustan ciertos eventos. My wife only likes certain events. Yo veo lo que sea. I'll watch whatever. No importa cuál es el evento, yo la estoy viendo. It doesn't matter to me what sport is on, I'll watch it. Solamente tenemos 2 días. I only have 2 days. Solamente han estado 2 días las Olimpiadas. They've only been on for 2 days so far. Y ya la pastora entra a la sala y dice, otra vez. And my wife is already entering the living room saying, again? Es que me encantan. It's just, I love them. Y ayer estuve viendo el evento de los que corren bicicleta. And yesterday I was watching the cyclist Olympic event. 6 horas y medio, casi 7 horas. They were riding those bikes for almost 6.5 hours. Subiendo cuesta, bajando cuesta. Going up and down. Y había el bicicleta que venía de Polandia. I think that's how you say it in And there was Spanish. a cyclist from Poland. Polonia, muchas gracias. Que estuvo en primer lugar He was in first place por 6 horas. for about 6 hours. Estuvo en primer lugar. He was in first place. En los últimos 2 minutos, And in the last 2 minutes, el que estaba en el segundo lugar y el tercer lugar empezaron a ponerle presión. the cyclists that were in second and third place began to put some pressure on him. Y en los últimos 30 segundos, And in the last 30 seconds, el que estaba en tercer lugar the one that was in third place ganó. beat them. El que estaba en segundo lugar, The one that was in second el place que estaba en segundo lugar se quedó en segundo lugar. stayed in second place. Y el que estaba en primer lugar terminó en tercer lugar. And the one that was in first place ended off in third En place. 30 In segundos. 30 seconds. Después de estar al frente por más de 6 horas. After being in the front of the pack for almost 6 hours. Y entrevistaron al ganador. And they interviewed the winner. Y él dijo, And he said, yo sabía que en toda la carrera I knew that in all of the race, yo estaba exactamente I was donde tenía que estar. exactly where I needed to be. Y cuando estábamos en los últimos 100 kilómetros, And when we were in the last 100 kilometers, yo sabía que yo era el más rápido de los 3. I knew that I was the fastest of the 3. Y entonces yo sabía que no importaba que estando en tercer lugar, And so I knew that even though I was in third place, yo tenía lo necesario I had what was necessary para ganar la carrera. to win the race. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la misión So what is the objective? What is the mission de cada deportista que está en las Olimpiadas? of every athlete that's in the Olympics? ¿Cuál es la misión de los Mets o de los Yankees? What is the mission of the Mets or the Yankees? De los New York Knicks. Of the New York Knicks? ¿Qué diría que es su misión? ¿Cuál es la misión? What would you say is their mission? Ganar. To win. ¿Y cómo uno sabe que ellos están llevando a cabo su misión? And how do we know that they're fulfilling their mission? Si están ganando juegos o no. Whether or not they're winning games or. ¿Y cómo uno sabe si ellos están ganando juegos? And how do we know if they're winning games? Mirando los números. Watching the numbers. Imagínate con lo que fuera si todos los equipos profesionales de deporte se juntaron a jugar y no mantuvieran score. La puntualidad. Imagine what it would be like if every athlete in any Puntuación. sport would come There you together and play but without keeping score. ¿Cuál sería el punto? What would be the point? El punto es mantener la puntuación para saber quién está ganando. The point is to keep record of score so that you can know who's winning. Entonces uno mira nuestra vida cristiana And so you look at your Christian life y pregunta cuál es nuestra misión. and we ask, what is our mission? Nuestra misión es ganar. Our mission is to win. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos ganando? And so how do we know if we're winning? Sabemos si estamos ganando manteniendo puntuación. We know that if we're winning or not, whether by keeping score. En los días, voy a decir antiguas, pero yo no soy tan viejo. En los días de antes, In the olden days, even though I'm not so old,
Las iglesias tenían un marcador, algo en el frente de la iglesia. Churches used to have a marker at the front of A the church. board almost. Que contaba la asistencia And on that board, they would keep track of the attendance, y las ofrendas offerings, de esta semana, lo que entró esta what came semana in this week, y la semana pasada. what came in last week. Ellos estaban usando eso para mantener la puntuación. They were using that to maintain their scores. Pero yo estoy convencido que hay otras maneras de mantener y velar la puntuación o la efectividad de una iglesia. But I'm convinced that there are other ways to take score or see the effectiveness of a church. Porque la realidad es que en nuestra vida cristiana, Because the reality is that in our Christian life, nuestro objetivo our objectives, no es necesario ser el mejor, it's not necessary to be the best, sino hacer lo mejor que podemos nosotros hacer. but simply to do the best that we can do. Y nosotros no nos podemos juzgar por lo que hacen otros, And we cannot judge ourselves based on what others do. sino que yo tengo que mirar mi camino con el Señor But I have to see my walk with the Lord y decir, Señor, estoy yo haciendo todo lo que yo puedo hacer. and say, Lord, I am doing everything that I can. Yo estoy yo obedeciendo en todo lo que yo puedo obedecer. And say, I'm obeying in everything that I can be obedient Y in. déjame decirle la verdad, And let me tell you the truth. muchas personas usan la comparación con otros Many people use comparison with others para tratar de decir, usted no está haciendo todo lo que debe de hacer porque mira lo que está haciendo, mira lo que está haciendo esta persona o esa persona. to try to say, you're not doing as much as you can because look at what so-and-so is doing. Pero la realidad es que hay también personas que lo usan para justificar no hacer todo lo que pueden hacer. And the other reality is that people are using that also to justify themselves not doing everything that they can. Señor, ¿por qué yo lo tengo que hacer si los otros no lo están haciendo? Lord, why do I have to do this if no one else is doing it? Señor, ¿por qué yo tener que sacrificar si los otros no están sacrificando? Lord, why do I have to sacrifice if no one else is sacrificing? Y la realidad es que nosotros debemos de caminar en esta jornada con el Señor y decir, Señor, ¿qué es lo que tú demandas de mí? And we should say in this walk, and the reality is we should ask God, what do you demand of ¿Qué es me? lo que tú pides de mí? What are you asking of me? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? What is it that I can do? ¿Qué es lo que yo puedo dar? What is it that I can give? ¿Qué es lo que tú tienes para yo recibir? What is it that you have for me to receive? Come on, alguien alabe a Dios ahora. Someone should praise God right there. Si alguien puede ser considerado un ganador If someone can be counted as a winner en la vida cristiana y en el reino de Dios, in a Christian life or in the kingdom of God, sin duda Pablo califica. without a doubt, Paul qualifies. Y en estos 4 versículos cortos, And in these 4 short verses, él nos da 3 ejemplos o 3 modelos de las características de un ganador. he gives us 3 examples of the characteristic of a winner. Número 1, Number 1, los ganadores the winners son contendedores. are contenders. El versículo 24 dice, correr Verse 24 says, run como para ganar. so as to win. Correr de tal manera Run in such a way que lo obtengas. that you can obtain it. Si hay una palabra que puede explicar o describir a Pablo, es uno que contienda. If there's a word that can describe Paul, it's someone that contended. Él no solamente vivía la vida, sino que él atacaba la vida. He didn't just live life, he attacked life. En Hechos capítulo 14 la Biblia nos dice que él estaba ministrando en Listra In Acts 14, the Bible tells us that he was ministering in Lystra. y algunos de sus enemigos convirtieron a la multitud contra él. And one of his enemies had converted the people against him. Lo apedrearon, And they stoned him. lo llegaron a la fuera de la ciudad And they brought him outside of the city. y lo dejaron por muerto. And they left him for dead. La Biblia dice The Bible says que tan pronto que Pablo se levantó, that as soon as he could, he got él up volvió a la ciudad. and he came back into the city. Él tenía tanto deseo de predicar el evangelio He had so much desire to preach the gospel que aún la posibilidad de violencia física that even the possibility of physical violence no lo pudo detener. could not hold him back. Hablando de alguien que sabe contender. And we're speaking about someone here that contends. Por eso es que Pablo pudo decir al final de su vida, That's why Paul could say at the end of his life, he peleado la buena batalla, I have fought the good fight. he terminado la carrera, I have finished the he race. guardado la fe. I have kept the faith. Porque hay una gran diferencia entre uno que pretende y uno que contiende. Because there's a big difference between someone that pretends and someone that contends. Come on, somebody.
Porque tenemos muchos que pretenden, We have a lot of people that pretend, pero que no contienden. but they don't contend. Una persona que pretende, Someone that pretends le importa la imagen y la impresión. cares about the image and the impression. Una persona que contiende, Someone that contends le importa la integridad y la autenticidad. cares about integrity and their authenticity. Come on, una persona que pretende Someone that pretends está satisfecho con mediocridad. is satisfied with mediocrity. Una persona que contiende, Someone pelea para buscar excelencia. But someone that contends fights for excellence. Una persona que pretende, Someone that pretends se riende cuando las cosas se ponen will difíciles. give up when things get hard. Una persona que contiende, But someone that contends crece en la dificultad. grows through difficulties. En alguna ocasión, And on a certain occasion, una hija there was a daughter entró a hablar con su padre who came in to speak with her father. y se puso a quejarse de todo lo que estaba sucediendo en su vida. And she began to complain about everything going on in her life. Esto está mal, me están tratando así, tengo tantos problemas, no sé cómo voy a resolver. Y así siguió. This is so wrong. This is messed up. I have so many problems. I don't know how I'm going to resolve it. And it just continued that way. El papá le dijo, And ven conmigo. the father told her, come with me. Y entró a la cocina And they came into the kitchen. y cogió 3 ollas. And he took 3 pots. Las 3 ollas las llenó de agua. And he filled the 3 pots with water. En una olla In one pot, puso papas. he placed potatoes. En otra olla In another pot, puso huevos. he placed eggs. En la tercera olla And in the third pot, puso granos de café. he put coffee grains. La empezó a calentar. And he began to heat all 3. El agua empezó a hervir. And the water began to boil. Y la hija le dice, papi, ¿qué estamos haciendo? And the daughter said, Dad, what are we doing? Y él dijo, cógelo suave. And he said, take it easy. Después de un tiempo del agua hervir, After some time of the boiling water, el papá sacó las papas del agua, the father took out the potatoes from the first pot las puso en un plato and put them on a plate y empezó a majar, a esplachar and began to mash them. las papas. Began to mash potatoes. Sacó los huevos Took out the eggs y los puso and he put them in a plate y lo abrió. And Le he sacó la cáscara. and he took off the shells. Cogió la tercera olla And he took the third pot y corrió el agua en un vaso and he ran the water into a cup. y le dijo, la presión de la vida, And he said, the pressures of life las dificultades de la vida, and the difficulties of life, los traumas y los problemas traumas and problems afectan a nuestra existencia. affect our existence. Y hay 3 cosas que pueden suceder cuando uno cruza por agua caliente. And there are 3 things that can happen when you cross hot waters. Algunas personas Some people son como las papas, are like the potatoes que entraron fuertes that they entered when they entered they were strong, y cuando pasaron por el agua hervido, cuando pasaron por el calor, but when they went through the hot water, se pusieron débiles they became weak y se pueden romper. and they became broken. Otras personas entran blandito Other people enter soft, y las situaciones les ponen duro por dentro. and the situations of the hot water make them hard on the Le inside, endurece el corazón, and their hearts become hard, le endurece el alma. and their souls become hard, Y ellos no pueden tener la misma suavidad que tenían antes de pasar por la dificultad. and they're not the same soft people that they entered when they entered into the waters. Pero algunas personas But some people son como el café. are like the coffee grains, Porque el café entró al agua como grano because the coffee entered as grains into the water, y salió del agua como grano. and they came out of the hot water as grains. Lo que cambió cuando el café pasó por las aguas The only thing that changed when they went through the waters no fue el café, was not the coffee, sino que fueron las aguas. it was the water that changed. Cuando pases por los tiempos difíciles, When we go through difficult times, vamos a permitir que los tiempos difíciles nos cambien a nosotros. we're going to allow difficult times to change us, O podemos usar los tiempos difíciles para cambiar a lo que está a nuestro alrededor. or we can use those difficult times to change our surroundings. Podemos usar nuestra enfermedad para enseñarle al mundo que todavía tenemos en fe en un Dios que sana. We can use our sickness to show that we have the faith of a God that heals. Come on, podemos usar nuestra necesidad para poder mostrarle al mundo
mundo que Él sigue siendo Jehová Jireh, el Dios que provee. Come We can on. use our needs to show the world that God still provides. Usamos los dolores que encontramos en nuestra vida para enseñar que servimos a un Dios que sobre todavía le da paz, nos da paz que sobrepasa todo entendimiento. We can take the pains of life and use them to show the world that we serve a God that gives us peace that surpasses all understanding. Nosotros estamos llamados para cambiar el mundo, We are called to change the world, no dejar que el mundo nos cambie a nosotros. not to allow the world to change us. Ganadores verdaderos, We are true winners. personas que se paran para decir yo soy un ganador en el reino. People that stand up to say I'm a winner in the kingdom. Yo estoy corriendo para ganar. I am running to win. Yo estoy corriendo para recibir victoria. I am running to win the Yo victory. creo que el Dios que me llamó me va a sostener. I believe the God that has called me will El sustain Dios me. que me ha llamado me va a proteger. And the God that called me will protect El me. Dios que me ha llamado me va a levantar. And the God that called me will lift me El up. Dios que me ha llamado me va a capacitar. And the God that called me will El capacitate Dios me. que me ha llamado me va a suplir. And the God that called me will supply. Y a través del poder de Dios, And through the power of God el fuego que pase por mi vida and the fires that go on in my life, no me va a endurecer, those fires will not harden no me. me va a destruir, They will not destroy sino me. que Dios va a usar esa situación para ganar, But God will use that situation to win. para yo cambiar mi familia, So that come I on. change my Para yo family. cambiar mi situación, So that I come can on. change my Para yo situation. cambiar la atmósfera en mi trabajo, So I can change the atmosphere para of yo my cambiar job. la atmósfera en mi iglesia, So I can alábale change the ahora, atmosphere in my church. para yo cambiar la atmósfera con mis amigos, So I can come change the on. atmosphere of my friends. Yo no soy llamado para ser termómetro, yo soy llamado para ser termostata. I am not called to be a thermostat, a thermometer. I'm called to be a thermostat. Los termómetros Thermometers dicen cuál es la temperatura en el lugar. simply tell you the temperature that's in the room. Y la línea del termómetro And the line of the thermometer cambia changes con la temperatura. according to the temperature. Y hay creyentes así que cambian con la And there are temperatura. people like this, there are Christians that are like this that change with Come the on, en temperatures. cierta temperatura son los más que alaban a Dios y adoran a Dios y que hacen ruido en la In iglesia. certain temperatures, they're the loudest ones praising God in church. Pero en otra temperatura se le va la adoración. But Come in on. other churches, the praise is lost. En otra temperatura se le va el deseo de asistir a la iglesia. In other Alábale ahora. temperatures, they don't even want to come En to otra church anymore. temperatura se le va el deseo de servir. In Come other on. temperatures, they lose the desire to serve. En otras temperaturas se le pierde el evangelio, se le pierde el testimonio y empiezan a hablar de una manera que se le olvida a uno que es cristiano. Alábale ahora. In certain temperatures, they lose their testimony, they lose their gospel, and they lose the ability to speak about God. No, they lose They the lose ability their to talk language. the way they should talk. Amen. Porque hay creyentes cuando todo está bien, pero cuando se enojan se le olvida que son cristianos. Uno le oye hablar y dice, pero este le sirve al Señor. Because there are Christians that when everything is okay, but when things are wrong, they start cursing or speaking in a way that people ask, is that a Christian? ¿Cuántos pueden alabar a Dios? How many can praise God? Personas que se le olvidan que son salvos cuando alguien le corta en el camino en la autopista. Alábale ahora. People that forget they're saved when someone cuts them off on the road. Yo tengo un amigo I have a friend, que aprendí de él. and I learned from him. Estábamos un día en el carro I was in the car one y day le with him, hicieron como se dice en Puerto Rico, un corte pastelillo. and they cut him off. Le cortaron, que pues él tuvo que darle al carro para no chocar. And he had to maneuver just to not crash with that person. Y yo vi que él le dio un coraje. And I saw he got mad. Y él dijo, Dios te bendiga y te protege. And he said, God bless you and keep you. Porque son termómetros. Because they're thermometers. Cambian con la temperatura. Change with the temperatures. Pero Dios nos ha llamado a ser termostata. But God has called us to be a thermostat. Come on, porque el termostata me dice cuál es la temperatura en el lugar. Because the thermostat will tell me what the temperature is. Pero el termostato cambia la temperatura. But the thermostat changes the temperature in the El place. termostata cambia lo que está alrededor. The thermostat changes everything around it. Come on, donde hay guerra, el termostato trae paz. Where Come on, there is alábale war, ahora. thermostats bring peace. Donde hay depresión, el termostato habla palabra de gozo. Where there is depression, thermostats bring words of joy. Come on, el termostato dice, mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Thermostats will say, greater is he that is in me than he that is in the world. El termostato entra al trabajo y el ambiente en el trabajo cambió porque entró la presencia de Dios con él. Come on. Thermostats will enter into their workplace and everything changes because the presence of God came in. Es más, las personas que son más, que tienen que evadir la presencia de Dios, empiezan a evadir y no quieren estar contigo por la santidad que tú tienes. Come on, alábale. People that- Porque la situación cambia cuando tú llegaste. People that try to evade the presence of God will even start evading you because you will change the situation. Los que quieren contender Those that want to contend son competitivos. are competitive.
tienen una meta en la vista They have a goal in sight. y pelean para cumplir la visión. And they fight to accomplish that mission. Atletas Athletes tienen competencia los unos contra los otros. have a competition amongst themselves. Como seguidores de Cristo, As followers of Christ, como una iglesia, as a church, tenemos una competencia, we have competition, pero es diferente. but it's different. Nosotros tenemos una competencia contra tres influencias. We have competition against three influences. Las influencias de la sociedad, The influence of society, influencias satánicas, the influences of Satan, influencias personales o egoístas. and the selfish, self-inflicted, or personal influences. Porque cada día que nosotros vivimos, Because every day that we live, hay una competencia para nuestros corazones. there's a competition for our hearts. Hay una competencia para ganar nuestro corazón. There's a competition to win our hearts. Pablo lo llamaba la buena pelea de la fe. Paul called it the good faith of the good fight of the faith. Déjame decirle algo, créalo o no. But let me tell you something, believe it or not, Sea activo en la competencia o no, whether you're active in the competition or not, hay una competencia para su corazón. there is a competition for your hearts. Y quizás en este día diga, pastor, And maybe today you'll say, Pastor, yo no puedo contender. I cannot contend. Yo he caído fuera de la carrera. I have fallen outside of the race. Estaba viendo el evento de bicicleta ayer I was watching the Olympics cyclists yesterday. y veía como a veces el que estaba corriendo bicicleta le daba a una curva. And I saw that the people riding the bicycles would hit a curve. Y cuando llegaba a la curva vio que otros que estaban corriendo bicicleta en la misma carrera se habían caído. And I saw that when they had came to that curve, he had noticed that there were other riders that had fallen at that curve. Y con talento que yo no sé cómo lo hacían. And with talents that I don't know how they did it. Con la velocidad que estaban corriendo. And at the speeds that they were going. Ellos a veces corrían entre los que se habían caído. They would go through the people that had fallen. Para seguir hacia adelante. To continue forward. Y las personas que se habían caído, and the riders that had fallen, interesantemente algunos ni se levantaban. Interestingly enough, some of them didn't even get up. Porque sabían que ya a este punto, because they knew that at this point, no había oportunidad que ellos iban a ganar. There would be no chance for them to win. Si una carrera se ganaba con 2-3 segundos de diferencia, if a race is won with only 2 or 3 seconds of difference, ¿qué esperanza tenían ellos que se habían caído y estaban en el piso 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos? What hope would a rider have who had fallen to the ground and was on their ground for a minute or 2 minutes or 3 minutes? Pero tengo buenas noticias. But I have good news for you. Esta carrera no es una carrera física, This race is not a physical race, sino que es una carrera espiritual. but it's a spiritual race. Y no importa cuándo te hayas caído. And it doesn't matter how many times you've fallen. No importa dónde te hayas It caído. doesn't matter where you fell. No importa cuánto tiempo he estado en el piso diciendo no me voy a poder levantar. It doesn't matter how long you've been on the floor saying I can't get up. Con la ayuda de Dios tú te puedes levantar. With the help of God, you can Con get la up. ayuda de Dios podemos seguir corriendo la With the help carrera. of God, we can continue running Con the la race. ayuda de Dios no hay momento donde no hay esperanza. With the help of God, there is no moment that we Porque are Él sigue helpless. siendo el Dios de lo imposible. Because He is still the God of the Él impossible. sigue siendo el Dios que todo lo He puede. is still the God that can do all Y no things. importa el pecado, no importa el error, no importa el problema, no importa la situación. Con Cristo uno se puede levantar, puede seguir corriendo la carrera y puede ganar peleando la pelea de la fe. And it doesn't matter the sin, the error, or the circumstances. With God, you can get up, and with Christ, you can continue to run the race of faith. Los ganadores tienen una meta en su vista Winners have a goal in sight, y pelean para llegar a la meta. and they fight to get to that goal. Filipenses 3:14 dice: Philippians 3:14 says, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Estuve pensando algo mientras estaba preparando este mensaje. I was thinking of something while I was preparing this message. Si nuestra meta es ganar el premio, If our goal is to win the prize, y Pablo nos dice correr como para ganar, and Paul tells us to run so that you may win, ¿no sería bueno saber cuál es el premio? wouldn't it be good to know that what the prize is? ¿Cuál es el premio de la vida cristiana? What is the prize of the Christian life? ¿Cuál es el galardón? What is the prize? Muchos de nosotros dicen el cielo, Many of us would say heaven, la corona de la vida.
or the crown of life, una eternidad en el cielo con Él. an eternity in heaven with Him. Y aunque eso es correcto, And although all of those are correct, es solamente parte de la verdad. that's just part of the truth. Porque el cielo es parte del premio, pero no es el premio. Because heaven is part of the prize, but it's not the whole prize. ¿Quieres saber cuál es el premio? Do you want to know what the prize is? El premio es una vida transformada. The prize is a transformed life. Una vida cambiada. A life that's been changed. Hay 3 cambios o transformaciones que Dios quiere para cada una de nuestras vidas. There are 3 changes that God wants for our lives. No importa quién tú eres. Doesn't matter who you are. No importa dónde tú estás en tu camino espiritual. Doesn't matter where you are in your spiritual walk. No importa cuántos años hemos estado en el evangelio. Doesn't matter how many years you've been in this gospel. Nos hace falta una de estas 3 transformaciones. We need one of these transformations. La primera es justificación. The first is justification. Salvación. Salvation. Yendo de la oscuridad hacia la luz. Leaving the darkness and coming into the light. Siendo salvo de la penalidad del pecado. Being saved from the penalty of sin. La segunda es santificación. The second is sanctification, Que es el proceso de ser como Cristo. which is the process to be like Christ. Que es salvo del poder del pecado. It is to be saved from the power of sin. Porque siendo salvo de la penalidad del pecado y siendo salvo del poder del pecado son 2 cosas diferentes. Because being saved from the penalty of sin and being saved from the power of sin are 2 different things. Una persona puede ser adicto a drogas Someone can be addicted to drugs, si lo llevan arrestado and if they arrest him y lo van a meter a la cárcel and they put him in jail, y no lo meten a la cárcel, and then they don't leave him in jail, esa persona es libre de la penalidad de su adicción, that person has been freed from the penalty of his addiction. pero no ha sido libre del poder de la adicción. But he's not necessarily been freed of the power of the addiction. Al aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, When we accept Jesus Christ as our personal Savior, somos salvos de la penalidad de nuestro pecado. we are saved from the penalty of our sins. Porque somos lavados en la sangre de Jesucristo. Because we are washed by the blood of Christ. Y Él lleva el precio de nuestros pecados. And He pays the price of our Pero sins. nosotros vivimos una vida de santificación. But we live a life of Que sanctification. es decir que todos los días yo estoy así, yo me estoy siendo más como Cristo. Which means every day I am becoming more like Y Christ. estoy pasando por el proceso de ser libre del poder del pecado. And I'm going through the process of being saved from the power of sin. Y las cosas que fueron difíciles para mí el día que yo fui salvo, And the things that were difficult for me the day I was saved, después de pasar mucho tiempo en el Señor, after spending time in the Lord, hay algunas cosas que ya no me llaman la atención. there are things that are no longer attractive to me. Pero yo estando salvo 25 años, 60 años, But being saved 25 years or 65 years, todavía hay cosas en mi vida que me llaman, que el pecado me llama, porque siempre que estoy en la carne no voy a ser perfecto. there are still other sins that will call out to me because I'm in the flesh, I will never be perfect. Por eso es que la santificación es un proceso, That's why sanctification is a process. no es una meta, It's not a goal. es un proceso. It's a process. Porque hasta que venga Jesucristo y Because- estoy en mi forma glorificada, yo siempre voy a estar pasando por el proceso de ser más como Él. Because until Jesus comes and transforms me, I will always be in that process of being more like Him. Hasta la tercera transformación, Until the third transformation, que es glorificación. which is glorification. De justificación From justification a santificación. to sanctification. Y después de la santificación, And after sanctification, llegará el día en que yo llego a la glorificación. will come the day when I arrive to Y cuando glorification. llego a la glorificación, And when I get to glorification, he sido libertado de la penalidad de mi I've pecado. been freed from the penalty of sin He sido libertado del poder del pecado. and the power of sin. Y ahora al ser glorificado estoy libre de la presencia del pecado. And now in glorification, I am freed from the presence of sin. Porque cuando yo llego a la glorificación, Because when I come to cuando glorification llego a la presencia de mi Señor, and in the presence of the Lord, cuando llego a la presencia de Papi Lindo, when I come to the presence of my beloved Father, cuando llego a la presencia del Dios que me ha querido, que me ha amado tanto, when I come before the presence of the God that has loved cuando me ya so yo no much, estoy en esta carne, when I am no longer in this flesh, sino que estoy glorificado en su but I presencia, am glorified in His presence, yo no voy a tener que pelear con la santificación, I'm not going to have to fight with sanctification, porque ya no habrá pecado en mi presencia, because there will no longer be sin in my porque estará en la presence, presencia de Él, because I would have the presence y en of su Him. presencia In His el presence, pecado no existe. sin does not exist. Ese
es el premio. And so that is the prize. Una vida transformada. A life that has been Y transformed. por eso es que el cielo es el último ejemplo And that's de esa meta. And that's why heaven becomes the ultimate goal or the ultimate example of that prize. Porque llego al cielo después de la glorificación. Because I get to heaven after glorification. Déjame darle un ejemplo, ya que estamos hablando de las Olimpiadas. Let me give you an example now that we're speaking about the Olympics. Cuando terminó la carrera de bicicleta, When the bicycle race was over, el que cruzó la línea, the one that passed the finish line, en primer lugar, in first place, era el ganador. was the winner. Había ganado. He had won the race. Había recibido su honor. And now he had received his honor. Pero después de eso, But after that, se paró en una plataforma he stood on a platform. y llegó la persona que le puso una medalla de oro And a person came to put on him the gold medal. sobre su cuello. And he put it over his neck. La medalla no lo hizo ganador. The medal didn't make him a winner. La medalla simplemente es símbolo para que todo el mundo vea que él fue el que ganó. The medal was simply the symbol that showed the world that he was the winner. El cielo no es mi premio. Heaven is not my prize. La corona no es mi premio. The crown is not my prize. Es simplemente lo que yo recibo. It's simply what I receive. Cuando termino de recibir el premio, que es la glorificación, después de haber corrido esta carrera y peleado esta batalla. After I win my prize of glorification, after running this race and fighting my battle. Esa es la primera característica de un ganador. And so that is the first characteristic of a winner. Alguien que corre para ganar. Someone that runs to win. Una persona que está en competencia y que ve la meta. Someone that is in competition and sees the prize. La sees the segunda goal. característica, no voy a tomar mucho tiempo más, I'm not going to take too much more time, but the second characteristic se encuentra en los versículos 25 y 26. is found in verses 25 and 26. La segunda característica es de un ganador es que los ganadores siempre están en entrenamiento. The second characteristic of a winner is that they are always exercising. Siempre se están entrenando, training. They're always training. Nunca para. They never stop. Es un proceso todos los días de su vida. It is a process that goes on every single day of their lives. Y yo no sé de ti, And I don't know about you, pero yo he aprendido en mi caminar but I have learned in my walk que si voy a ganar esta carrera espiritual, that if I'm going to win this spiritual si voy walk, a ganar en esta pelea espiritual, if I'm going to win in the spiritual yo battle, tengo que estar en entrenamiento todos los días de mi vida. I have to be training every day of my life. Eso para mí me emociona. And that gets me excited. Eso me anima. That motivates me Saber que no importa cuántos años yo tengo en el evangelio, to know that it doesn't matter how many years I'm in the gospel. no importa qué nivel yo he llegado en ministerio, Doesn't matter what level of ministry I've arrived to. personalmente en mi relación con Dios y en mi crecimiento espiritual, Personally, in my relationship with God and in my personal growth, siempre hay espacio para crecer. there is always room to grow. Siempre hay espacio para mejorar. There is always room to better myself. Siempre hay espacio para ser más como Él. There is always room to be more like Him. El que se cree que ha llegado a lo último que puede llegar en el evangelio, Anyone that feels like they've arrived at the ultimate level of in mire the bien que gospel no caiga. may be careful that you may not fall. Porque no importa a dónde estamos en nuestra relación con Dios, Because it doesn't matter where we are in our relationship with siempre hay God. espacio para ser más como Cristo. There is always space to be more like Christ. Y hay dos aspectos de entrenamiento que Pablo nos habla. And there are two aspects of training that Paul talks to us about. Primeramente, la motivación para entrenar. Firstly is the motivation to train. Primeramente es porque hay una multitud que nos está viendo. Because there's a multitude of people that are watching us. Hebreos 12:1 Hebrews 12:1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebrews 12:1 tells us, therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. Volviendo a nuestro pasaje de hoy, el versículo 25 dice: Coming back to 1 Corinthians 25 says, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible.
Every athlete exercises self-control in all things. They do it to receive a perishable wreath, but we an imperishable prize. ¿Por qué entrenamos? Why do we train? Tenemos los atletas tienen motivos internos, que es el orgullo, Athletes have internal reasons, which is the pride. y motivación externa, la popularidad, el dinero que vayan a ganar. And external motivations, which is popularity or the money that they're going to win. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que entrenarnos? But why do we train? Nos entrenamos por motivos internas y externas. We train also for internal and external reasons. Internamente porque yo quiero ser más como Él. Internally because I want to be more like Him. Internamente porque quiero crecer. Internally because I want to grow. Internamente porque estoy peleando la batalla de la fe y sé que si no crezco, déjame decirle una realidad científica. Let me tell you a reality that's scientific. Una realidad científica. It's scientific. Se ve en la biología. You see it in biology. Lo que deja de crecer, Anything that stops growing empieza a morir. starts dying. Lo que no crece, Whatever's not growing muere. dies. Así es la vida. That is how life works. Crecemos We y grow. cuando dejamos de crecer, vamos rumbo para la muerte. We grow, and when we stop growing, we're on our way towards death. En nuestra vida espiritual, And in our spiritual life, el que deja de crecer empieza a morirse. those that stop growing start dying. El que deja de buscar más de Dios, Those that stop seeking more of God empieza a buscar menos de Dios. start seeking less of God. Come on, el que no crece espiritualmente, Those that aren't growing spiritually empieza a morirse espiritualmente. are beginning to die spiritually. Entonces es necesario que nosotros sigamos entrenando, And so it's necessary for us to continue to train. porque entrenando Because while we train, crecemos. we will grow. Y el ejemplo externo The external example que Dios nos ha llamado a ir por todo el mundo y predicar el evangelio. is that God has called us to go through all the nations to speak the gospel. Entonces yo estoy entrenando So I am training para poder mostrarle al mundo to be able to show the world que Dios todavía cambia, that God still que Dios transforms, todavía hace, that God still works, para cumplir con el llamado que Dios ha puesto en mí, and so I can fulfill the calling in me para ser su voz en todo el mundo. to be His voice in all of the world. ¿Cómo es que nosotros entrenamos? How is it that we train? El versículo 26. Verse 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. So I do not run aimlessly. I do not box as one beating the air. El entrenamiento es personal. Training is personal. Siempre está en entrenamiento, There is always training. con la vista en mente, con la meta en vista. While you can have your goal in sight. Y entonces si mi esperanza es crecer And so if my hope is to grow y ser más como Dios, and be como more Cristo, like Christ, entonces tengo que orar todos los días. then I have to pray every day. Tengo que tener disciplina en mi vida. Then I have to have discipline in my Tengo life. que tener disciplina en mi hablar. Then I have to have discipline in the way I speak. Tengo que leer las escrituras todos los días. I have to read the scriptures every day. Tengo que tener disciplina en mis finanzas. I have to Alábale ahora. have discipline in my finances. Tengo Praise Him. que tener disciplina en todo lo que yo hago. I have to have discipline in everything that I do. ¿Por qué? Why? Porque Él dice Because He says que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser limitado. He says, but I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself be disqualified. As the worship team comes back. Y eso nos lleva a la tercera característica de los ganadores. And this leads us to the third characteristic of winners. El ganador tiene autodominio o autocontrol. Winners have self-control or self-discipline. Algunos me están diciendo, pastor, Some of you are saying, Pastor, esto de ganar, to win, what you're talking about winning. yo no he ganado en tanto tiempo, yo simplemente estoy tratando de sobrevivir. I haven't won in so long, I'm just simply trying to survive right now. Ganar para mí se ve imposible. Winning for me is impossible. Créame cuando le digo que yo he estado ahí. Believe me when I tell you that I've been there. Pero también yo he ido a la escritura, Mateo capítulo 19, versículo 26. But I've also gone to the scriptures in Matthew chapter 19, verses 26. Que dice que con los hombres esto es posible, pero con Dios
todo es posible. Where it says that with man this is impossible, but with God all things are possible. Vince Lombardi dijo, Vince Lombardi said, ganar win, es un hábito, to win is an art, pero lo que es a habit. Pero las personas tienen que entender que perder But también es un hábito. But people have to understand that losing is also a habit. Jeremías 29:11 Jeremiah 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, says, for I know the plans I have for you, dice Jehová, declares the Lord, pensamientos de paz plans y for no de welfare mal, and not for evil, para daros el fin que esperáis. to give you a future and a hope. Proverbios 22:29 dice, ha visto hombre solícito en su trabajo, delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Proverbs 22:29 says, do you see a man is skillful at his work? He will stand before kings, he will not stand before obscure men. Entonces el que va a ganar, And so the one that will win, el que va a ganar en esta jornada, the ones that will win in this journey, tiene que siempre estar en entrenamiento. have to always be training, Tiene que tener dominio propio. have to have self-control and discipline. Y sobre todo, como dijimos al principio, tiene que correr para ganar. And like we said in the beginning, above all, they have to run in order to win. Si yo creo en la palabra, If I believe in the word, yo creo que yo puedo ser vencedor. then I believe that I can be an overcomer. Porque la Biblia me dice a mí que yo soy más que Because the vencedor. Bible tells me that I'm more than an Come on, no overcomer. que yo soy vencedor, sino que soy más que Not that I'm vencedor. an overcomer, but that I am more than an overcomer. El que va a perder dice yo tengo una excusa. The one that loses has an excuse, it says. El ganador dice yo tengo un plan. The one that's a winner says, I have a plan. El ganador dice déjame hacerlo. The winner says, let me do it. El perdedor dice no es mi trabajo. The loser says, it's not my job. El ganador ve la solución, ve que hay una solución para cada problema. The winner says that there's a solution for every problem. El perdedor ve el problema tras cada solución. And the loser will look at the problem without solutions. Come on, el perdedor ve una posibilidad, una situación posible y la dificultad. A winner sees an impossible situation and the difficulty. El ganador ve la dificultad y la posibilidad. But the winner sees the difficulty and the possibility. El perdedor dice, Dios, The loser says, God, mira cuán grande es mi problema. look at how big my problem is. El ganador dice, problema, The winner says, problem, mira cuán grande es mi Dios. look at how big my God is. Tenemos que preparar metas en nuestra vida personal, We have to prepare goals in our personal life, en nuestro negocio, in our businesses, en nuestro matrimonio, in our marriage, para nuestras familias, for our families, para nuestro ministerio, for our ministries, para nuestra iglesia. for our church. Nosotros tenemos que mejorarnos. We have to better ourselves. Tenemos que mejorarnos We have to better en ourselves todos los aspectos de nuestra vida, every aspect of our lives. porque somos llamados de ir de gloria Because we're called to go from en glory gloria. to another glory. Lou Gehrig Lou Gehrig jugó 2,130 juegos consecutivos. played 12,630 consecutive games. Cada dedo de sus manos fueron rotas. Every one of his fingers was broken. Tuvo 17 fracturas adicionales en su cuerpo, He had 17 other fractures in his body, pero siguió jugando. but he always continued to play. De todos los jugadores en la historia, Of all of the players in history, ninguno poseía el talento o la humildad que tenía Lou Gehrig. no one had the talents or the humility that Lou Gehrig had. Porque él decía, no importa el obstáculo, Because he would say, it doesn't matter the obstacle, yo prosigo la meta. I will continue forward towards my Yo goal. corro para ganar. I run to win. En el 1949, In 1949, Jonas Salk Jonas Salk quería encontrar la cura para el polio. wanted to find the cure for polio. La historia dice que él trabajó 16 horas al día, 6 días a la semana por 5 años. And history tells us that he worked 16 hours a day, 6 days a week for 5 years? For 5 years. 5 years. Las personas diciéndole no lo vas a encontrar. People were always telling him, you'll never find the cure. Pero hoy tenemos el Salk vaccine But today we have the Salk vaccine porque él corrió para ganar. because he ran to win. Michael Jordan, Michael Jordan, uno de los jugadores de baloncestos mejores de la historia, algunos dicen el mejor. one of the best basketball players in history, some say the best.
Jugó el campeonato de 1997 played in the 1997 championship contra el Utah Jazz against the Utah Jazz, con la gripe, being sick, having the flu. Dolor en el cuerpo, and he had pains in his body, fiebre, fevers. dificultad respirando. He had difficulty breathing, Pero él se quedó en el juego. but he remained in the game. Cuando todos le dijeron te puedes quedar, estás muy enfermo, When everyone told him you could just sit it out, you're sick, él dijo yo estoy jugando para ganar. he said, I'm playing to win. El principio es The principle is tenemos que proseguir la meta. we must continue our goal. Tenemos que tomar responsabilidad para nuestras vidas. And we have to take responsibility for our lives. Cuando llegó el pecado a la humanidad, When sin arrived in humanity, todo el mundo quería echarle la culpa a otra persona. everyone was looking to blame someone else. En Génesis capítulo 3 versículo 12, In Genesis 3:12, Adán le dice a Dios, no fue mi culpa, Adam tells God, it wasn't my fault. fue la culpa de la mujer que tú me diste. It's the fault of the woman you gave me. Vamos a echarle la culpa a Dios por lo que nos está sucediendo. So now let's blame God for the things that are going on. ¿Cuántas personas de nosotros a veces le queremos culpar a Dios por las circunstancias, las situaciones que hay en nuestras vidas? And how many times do we ourselves want to blame God for the circumstances in Tenemos our que lives? tomar responsabilidad But we have to take responsibility y hacer lo que tenemos que hacer para ganar. and do what we have to do to win. Porque los que ganan Because the winners hacen las decisiones difíciles que nadie quiere tomar. make the difficult decisions that no one else wants to make. Déjame decirle algo, iglesia. Let me tell you something, church. Si estás esperando la iglesia perfecta, If you're waiting for the perfect church, el matrimonio perfecto, or the perfect marriage, la familia perfecta, or the perfect family, el pastor perfecto, or the perfect pastor, el cónyuge perfecto, or the perfect partner, para hacer algo, to do something, te vas a morir esperando. you're going to die waiting. Tenemos que hacer la decisión We have to make the decision de trabajar con lo que tenemos en nuestra mano hoy. to work with what we have in our hands today, Ser fiel en lo poco to be faithful in the little, para que Dios pueda confiar en nosotros con mucho. so that God can trust us with more. Evaluemos nuestra vida. Let us evaluate our lives. ¿Estoy yo haciendo todo lo que yo puedo hacer Am I doing everything that I can para poder ganar el premio? to be able to win the prize? ¿Estoy corriendo para ganar Am I running to win, o estoy corriendo para terminar? or am I just running to finish? Porque los que corren para terminar Because those that run to finish se caen y se quedan al lado, will fall and stay on the ground, mientras los que están corriendo para ganar while the winners that are running to win lo pasan por el lado, pass by them porque están corriendo la buena carrera. because they are running the good race. ¿Estamos alcanzando la medalla de oro? Are we going for the gold? ¿Estás haciendo todo lo que Dios te ha llamado a hacer Are we doing everything that God has called us como to do? creyente, As a believer, como adorador, as a worshiper, como esposo, como as a husband esposa, or a wife, como hijo, como padre, as a child, as a parent, como trabajador, como jefe, as a worker or as a boss, como ministro del Evangelio de Jesucristo que todos somos, as a minister of the gospel of Jesus Christ, as we all are, con nuestra vida, con nuestro tiempo, con nuestras finanzas. with our lives, with our time, with our finances. Iglesia, alcancemos la medalla de oro Church, let's reach for the gold medal, y vamos a vivir and we will live como más que vencedores. as more than overcomers. Vamos a estar de pie y adorar a Dios un momento. Let's stand to our feet and worship God.